hubo un rompimiento ahí en la autonomía universitaria, se prevaricó, se desconocieron los conceptos anteriores. Es una designación abiertamente ilegal. Esto en otras universidades también ha sido respetado. Se pasó por encima de 3 tutelas. Pues es una opinión de un consejero del Consejo Superior Universitario. O sea, digamos que no es una opinión general. Buenas para todos y todas. Gracias una vez más por estar en este canal, acá suscribiéndose. Si ustedes llegan, no se han suscrito, háganlo de inmediato acá abajito, solamente le dan clic, se suscriben, le activan la campanita, comentan los videos y sobre todo lo comparten. Les agradezco muchísimo que lo hayan compartido todos y todas acá en esta comunidad y que lo sigan haciendo. Hoy vamos a hablar de la noticia más importante del país que se registra en la Universidad Nacional de Colombia. ¿Por qué? Porque pues en medio de la polémica que ha levantado este proceso de elegir al rector en la Universidad Nacional, Leopoldo Múnera fue designado como por el Consejo Superior Universitario para ocupar el cargo de rector precisamente. Esta elección llega después de varios meses de discusión, de desacuerdos entre la comunidad académica, también el gobierno nacional, que incluso nombró al ministro de Educación ad hoc, Juan David Correa, quien terminó finalmente por aprobar una resolución para que el Consejo nombrara a un rector encargado en lugar de José Ismael Peña. Acá yo creo que hay una discusión tal vez incluso un poco más técnica con lo que puede llegar a pasar y jurídica, pero quise mejor invitar a dos protagonistas para hablar de esta noticia desde distintos ángulos, ¿no? Siempre ustedes saben, ustedes son los que se quedan con las conclusiones que les gusta y se identifiquen, pero acá nos gusta traer, digamos, diferentes posturas. Entonces vamos a saludar a nuestros invitados, primero a la concejala Heidi Sánchez del Pacto Histórico. Gracias por estar acá. Muy buen día, María Camila, y muy buen día al profesor Torres, y pues un gusto estar en este espacio. Gracias por la invitación. Diego Torres, él hace parte o es representante de los profesores ante el Consejo Superior Universitario y la Universidad Nacional. Gracias, profesor, por estar acá. Ya hemos estado también conversando en este espacio. Gracias por estar acá. María Camila, gracias por la invitación de nuevo y gracias también a Heidi por estar acá. Bueno, profesor, ¿cómo le pareció esta designación del señor Leopoldo Múnera? Mal, es una designación abiertamente ilegal. Ayer se hicieron las advertencias necesarias respecto a lo que se estaba violando. Se prevaricó, se rompió un principio que es el principio de exposición de legalidad, de presunción de legalidad. Se pasó por encima de 3 tutelas que ya habían fallado a favor del profesor José Ismael Peña. Se desconocieron los actos administrativos anteriores, se cambió la composición por parte del Gobierno Nacional del Consejo Superior. Quiero contarles que hay una ley que dice efectivamente que no se puede efectuar una nueva designación o una selección por cuerpos colegiados cuando su composición ha cambiado. Eso es ilegal. Y esa es la razón por la cual yo he manifestado abiertamente no solamente estar en desacuerdo con un acto que es abiertamente ilegal, sino que no va a solucionar el problema que tenemos en este momento en la universidad y abre la puerta para generar los mecanismos para romper la autonomía universitaria. Ya un juez de tutela había dicho que se había roto la autonomía universitaria. Con esto se allana el camino para que las demás universidades públicas vayan a sufrir el mismo destino que la Universidad Nacional de Colombia. Concejala Heidi, hubo un rompimiento ahí en la autonomía universitaria, se prevaricó, se desconocieron los conceptos anteriores. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que quiero saludar lo que hizo el Consejo Superior Universitario el día de ayer en reversar una decisión ilegítima en el sentido de no haber reconocido la consulta de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional, donde por supuesto no únicamente intervienen estudiantes, sino que también intervienen docentes y egresados y egresadas en esta consulta. Digamos que hay varios aspectos que se han mencionado en toda esta discusión y no quisiera, digamos, como mencionar puntualmente al profesor Diego Torres, pero sí, digamos, como en el debate
político nacional alrededor de la autonomía universitaria, donde, pues por un lado, cuando se le pide de parte del Ministerio de Educación en las funciones de control y vigilancia, pues lo que hacía de inspección y vigilancia era solicitarle, teniendo en cuenta la situación que se vive al interior de la Universidad Nacional, que se nombrara un rector ad hoc. Lo que hizo ayer el Consejo Superior Universitario fue precisamente dotar de legalidad la elección del hoy rector Leopoldo Múnera, pero además dando la confianza que se está respetando la garantía y la legitimidad que tiene la consulta en todas las universidades públicas. Fíjese usted, hace más o menos un mes, mes y medio, hubo consulta en la Universidad Pedagógica Nacional, la cual fue respetada y se eligió al docente Herbert Choachí, que es el actual rector de la Universidad Pedagógica Nacional. Esto en otras universidades también ha sido respetado, por ejemplo, digamos en el caso de la Universidad Distrital, donde incluso a veces las consultas han sido bastante cuestionadas. Por ejemplo, al interior de esta, pues se ha respetado la consulta eligiendo. Buenas, paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá, clic, suscríbanse. El rector, que pues ha sido de alguna manera pues votado mayoritariamente por parte de la comunidad universitaria. Entonces, la ventaja que hoy tienen las universidades públicas, por supuesto, se trata esta decisión en términos de profundizar la democracia en la universidad, que por supuesto pasa por otra serie de garantías de derechos que el profesor más que nadie lo sabe al ser docente de la Universidad Nacional, con garantías en términos del acceso a las cátedras, de garantías laborales, de garantías en materia de infraestructura, entre otras, que me parece muy clave esto tenerlo en cuenta cuando hablamos de democracia también, pero también de autonomía universitaria. Entonces yo sí saludo lo que hizo el Consejo Superior Universitario el día de ayer, que también lo que hace es revestir de legitimidad la elección del actual rector de la Universidad Nacional. Sí, Múnera había obtenido, digamos, la votación más favorable en la tradicional consulta que se realiza entre estudiantes, profesores, egresados, pero este ejercicio nunca había sido vinculante para la decisión final. Este fue un argumento, digamos, para calificar como ilegítima la elección del señor Peña. En todo caso, profesor, ya usted nos dio sus argumentos del por qué le parece que se está rompiendo con la autonomía universitaria. Sin embargo, le pregunto, esta consulta, por ejemplo, que se hace con profesores, con egresados, con estudiantes, no es un proceso, digámoslo así, como para que se dé un acuerdo y queden tranquilos las partes, digamos, no, o sea, entiendo que no se ha hecho así, pero no quedarían con ese proceso tranquilas las partes en realidad, y además es que el señor Múnera pues está calificado para ser el rector. Bueno, varias precisiones. Heidi, te cuento que lo realizado el día de ayer no se hizo en cumplimiento supuestamente de la mención del ministro ad hoc o la resolución del ministro ad hoc. De hecho, un fallo de tutela precisamente dejó sin argumentos dicha no solamente designación, sino las órdenes que no debieron ser impartidas por parte del ministro ad hoc. El argumento que se utilizó es un argumento jurídicamente no solamente débil, sino de verdad absolutamente legal, fue que la sesión del día 21 de marzo no había terminado. ¿Y por qué se hizo eso? Porque la ministra de manera sistemática se negó a firmar las actas, a liberar los audios de la sesión hacia los públicos. Si tú revisas mi Twitter, yo llevo ya 6 días pidiéndole que libere los audios en donde ella cierra la sesión. ¿Y por qué no lo va a hacer? ¿Por qué no va a liberar los audios? Porque cuando se liberen los audios, se va a dar cuenta que el acto que se realizó ayer es abiertamente ilegal. Eso, para cerrarlo, no fue dentro del marco. Muy importante. Lo que se hizo ayer fue una designación netamente ilegal con una suposición absolutamente extraída de los cabellos. Eso por un lado. Por el otro, las universidades son sistemas meritocráticos, no democráticos. Imagínense ustedes seleccionar a un profesor en mecánica cuántica por votación. Entonces, pues llegan los profesores, hacen una gran recolección de dinero y con esa gran recolección de dinero influencian a las personas para que voten por ellos, ganan una posición
docente, y como ya entran endeudados, entonces, y recuerden que especialmente los profesores de universidades públicas manejamos recursos públicos, porque en el desarrollo de nuestros proyectos de investigación tenemos que redireccionar los recursos para que nuestros alumnos tengan pasantías y demás. Entonces, las universidades no son sistemas democráticos, son sistemas meritocráticos. Ahora, la Universidad Nacional tiene un sistema muy interesante, a mí me parece muy interesante, que combina una consulta, que es una consulta democrática, para elegir 5 candidatos. Ajá. Y hay cosas que no funcionan muy bien en esa consulta. De hecho, por ejemplo, ha habido casos en los cuales el voto en blanco ha superado a los candidatos y sin embargo queda un candidato que recibió menos votos que el voto en blanco. Ahora, ¿quién designa? Es el Consejo Superior Universitario. ¿Por qué lo hace el Consejo? Porque el Consejo también es la máxima autoridad a la hora de dictaminar las normas internas de la universidad. Entonces, los planes de desarrollo, la existencia de nuevas carreras, la apertura de nuevas sedes, depende del Consejo Superior Universitario. El Consejo tenía dentro de su potestad el respetar la consulta que era. Las leyes dicen, mire, vaya a la consulta, se le pregunta a los egresados, a los profesores, a los estudiantes, y sobre esos, los 5 primeros, usted los somete a consideración con sus hojas de vida. Y ese es un proceso, además, que quiero decirles que es la primera vez en la historia de la Universidad Nacional en el que uno de los candidatos gastó ingentes cantidades de dinero en publicidad de todo tipo. Eso nunca se había visto en la universidad. Bueno, salvadas esas proporciones, no es cierto tampoco que en la consulta el profesor Múnera haya ganado de manera aplastante, porque la Universidad Nacional no es el país. La Universidad Nacional son 9 sedes y en cada una de las sedes, si ustedes van a mirar, los resultados fueron diferentes. Lo que pasa es que la sede de Bogotá es la más grande y al ser la más grande, el profesor Múnera ganó en la sede de Bogotá. Pero la Universidad Nacional lleva décadas iniciando un proceso de descentralización, en el cual es muy importante que los profesores conozcan y los rectores y el Consejo Superior conozcan las otras sedes. Otra parte muy importante era la entrevista y la hoja de vida. El Consejo Superior Universitario tiene que definir meritocráticamente la persona que sea más apta, con más capacidades y además que tenga la experiencia y conozca cómo administrativamente funciona la universidad y pueda trabajar con el Consejo Superior. Yo quiero contarles que en la entrevista que se le hizo precisamente al profesor Múnera, eso era, yo voy a ser muy honesto, el profesor Múnera hizo hasta lo imposible por hacer la peor entrevista posible. Metió temas políticos. ¿Pero la peor según quién? ¿La peor según usted o según quién? Claro, y no solamente, recuerden que finalmente se designa el profesor Múnera, insisto, este es un sistema meritocrático, no democrático. Y de hecho, es muy interesante, perdón, solo una apreciación, y por eso es mi interés que se revelen los audios y se revelen también las actas que la ministra no quiso firmar finalmente. ¿Por qué es importante? Porque ahí están consignadas las impresiones sobre los candidatos. Sí. Y yo no fui el único que tuvo reparos con respecto a la hoja de vida y al procedimiento. O sea, yo no fui el único. Okay. Y bajo ese precepto, digamos, o ese concepto de que no es una elección meritocrática. No, es meritocrática. Perdón, es meritocrática y no democrática, perdón, a lo largo de la historia. Concejala Heidi, ¿qué decir ante esto, no? Y sobre todo, pues, con esto que acaba de decir el profesor de lo que le pareció, digamos, la evaluación del profesor Múnera. Bueno, pues es una opinión de un consejero del Consejo Superior Universitario. O sea, digamos que no es una opinión general y obviamente uno puede tener visiones subjetivas sobre la persona que se presenta en la entrevista. Por supuesto, la meritocracia también implica democracia. Y en ese sentido, digamos, lo que se hace en términos de entrevista, que usted tenga una opinión subjetiva con relación al hoy rector Leopoldo Múnera, no quiere decir que sea la opinión generalizada, porque uno podría cuestionar perfectamente y decir que se hayan hecho reuniones previas a la elección que se hizo del rector Ismael Peña, por ejemplo, reuniones secretas, donde de alguna manera se amañó la elección, que fuera voto secreto, que se diera de esta forma tan de espaldas a la comunidad universitaria en esta decisión. Entonces, si uno va a hablar de meritocracia, va a hablar de democracia, pues uno puede perfectamente cuestionar en términos de hojas de vida, porque
uno de los profesores también más, o sea, más antiguos de la Universidad Nacional. De hecho, quisiera aclarar también que, por ejemplo, cuando me refería a lo que había hecho el Ministerio de Educación, y por supuesto que entiendo que esa decisión del día de ayer no se tomó conforme a esa solicitud, sino que se hizo también atendiendo la crisis que hoy se está viviendo en la Universidad Nacional. Y fíjese usted, profesor, que por ejemplo, gente a la que nunca le ha interesado ni siquiera la Universidad Nacional, que hoy incluso, por ejemplo, avalan reformas estatutarias, por ejemplo, para quitarle plata a las universidades públicas, hablan hoy sí de autonomía universitaria cuando nunca les ha interesado la autonomía universitaria. Entonces, digamos que lo que se hace al interior de la Universidad Nacional, y no solamente la Universidad Nacional, sino las universidades públicas del país, o sea, es que se reconozca y se dé garantía plena de legitimidad de quienes eligen o se eligen dentro de estos cargos directivos, porque es que esto no puede estar amañado de alguna manera para unos intereses particulares la elección del rector, que eso en cierta forma es lo que se sintió con el método matemático que se hizo desde el rector, que digamos es bastante cuestionado en el sentido de darle la espalda a la comunidad universitaria, y pues por eso los estudiantes y las estudiantes deciden también movilizarse y también exigirle al Consejo Superior Universitario que tome en cuenta y en garantía pues la decisión de la consulta que se hace, porque claro, podemos tener muchas visiones con respecto al tema de la democracia, pero lo que no podemos decir es que una consulta que se hace a toda la comunidad universitaria pues es un tema secundario y algo por allá a lo que no tiene que ponerse la atención y decir que la decisión de egresados, de docentes, de estudiantes no es legítima para hablar de la elección del rector de la universidad más importante del país. Entonces, desconocer la consulta y por supuesto la meritocracia, porque yo creo que no hay, digamos, tacha incluso del mismo profesor Ismael Peña con respecto a su elección, o sea, como lo manifestaron varios con relación a su hoja de vida y demás, pero pues acá hay unas garantías democráticas que se tienen que brindar alrededor de la Universidad Nacional, o sea, por ejemplo, y no solamente hablo de la elección del rector, o sea, hablamos de muchas condiciones a las cuales hoy requieren acceso docentes, trabajadores, estudiantes, que tiene que poner en discusión y al centro del Consejo Superior Universitario, incluso sobre el presupuesto que recibe de la Nación o el presupuesto que se recibe anualmente para el funcionamiento mismo de la Universidad Nacional, el tema de la ampliación de cupos, porque por ejemplo si habláramos de meritocracia, pues miremos que tanto hoy está la posibilidad de acceso a la universidad pública, a la Universidad Nacional, si por ejemplo habláramos de una modificación de artículos de la Ley 30 que permitiera mayores presupuestos para la Universidad Nacional, que permitiera mayor acceso mayor acceso pues a poder estudiar y poder acceder al derecho a la educación superior. Entonces, digamos, esta discusión que se dio, que además a mí no me parece, digamos, hablar de que unas cosas son políticas y otras cosas no son políticas, es digamos, ser falaz, mentirle también a la gente, porque, digamos, las posiciones políticas no únicamente están en aquellas personas que ejercemos cargos de elección popular, o sea, lo político también se incluye. Yo creo que usted como profesor universitario lo sabe perfectamente, que las universidades en sí hacen política, y no me refiero a lo electoral netamente, pues porque también está sobre las decisiones que se toman al interior de la universidad, a los temas relacionados con libertad de cátedra, entre otros aspectos muy puntuales, pero sí saludo que se le haya puesto atención a la Universidad Nacional de parte de todos los sectores políticos, y que ojalá esa atención que se le dio hoy a la Universidad Nacional tenga atención para aumentar los recursos, para mejorar su infraestructura, para aumentar la planta docente, para mejorar las condiciones en términos de atención a ciencia y tecnología al interior de las universidades, de todas sus sedes, porque no solamente estamos hablando de la universidad, sino en todas las sedes a nivel nacional. Pero ahí va mi siguiente pregunta, porque es que para el profesor Diego Torres, pues definitivamente todo esto que ha pasado y al final esta elección, pues no influyen absolutamente nada en lo que verdaderamente importa, que es todo eso que usted acaba de decir, ¿no? El tema de los estudiantes, su futuro, el tema de las aulas, absolutamente todo, el tema tecnológico, en fin. ¿Usted cree que con esta elección del señor Munera va a cambiar algo? Yo tengo la plena confianza de que sí, porque no es una persona que esté, digamos, conforme a unos intereses particulares como ha pasado presuntamente en anteriores rectorías. Yo espero, y pues obviamente está mejor dicho, tenemos el ojo público no únicamente de la comunidad universitaria, sino de todo el mundo, porque es que la universidad es no únicamente de quienes estudian actualmente, sino de la sociedad en general. Entonces,
el poderle brindar que el plan de gobierno, el programa de gobierno que presentó el rector Leopoldo Munera sea cumplido, pues también tiene que estar, pues obviamente acompañado por el Consejo Superior Universitario, pero el hecho de que se revista de legitimidad la elección del rector de la Universidad Nacional y que las decisiones que se vayan a tomar al interior del Consejo Superior Universitario estén dirigidas a mejorar las condiciones de la comunidad universitaria en general, es la garantía que se tiene que brindar desde ese rector, desde la auditoría pública que tiene y por supuesto desde el Consejo Superior Universitario. Con todos estos argumentos que usted nos ha dado, profesor, ¿hay alguna posibilidad de que el rector o que se tumbe esa elección de rector, que jurídicamente de repente en unos días o en un mes o lo que sea, tumben esa elección? Va a pasar. Las acciones de ayer, una de las cosas que pasó fue que se hizo caso omiso de una tutela, y cuando uno le hace caso omiso de una tutela, en 2 días rápidamente sale un auto de un juez, y usualmente la sanción es muy fuerte, usualmente cárcel. Entonces muy seguramente y yo celebro que las acciones judiciales se den, porque tal y como dice Heidi, es muy importante la normatividad y la institucionalidad. De ayer eso se quebró. Entonces sí, vamos a tener, no, eso no va a arreglar nada. De hecho, lo que va a hacer es que la situación va a empeorar, porque las acciones judiciales, el Consejo de Estado se va a tener que pronunciar, los jueces de tutela, y las acciones preliminares de la Procuraduría y los jueces de tutela mostraban claramente que había total legalidad dentro del nombramiento. Entonces, y nuevamente ayer se cometieron una gran cantidad de irregularidades que pues ya serán sujeto de investigación. Yo mismo puse la denuncia al respecto hoy. Sí, pues definitivamente vamos a ver qué pasa. Como la concejal Heidi, hay una cantidad de estudiantes y también de profesores, de egresados que han depositado, digamos, su confianza en el señor Munera, quien ha dicho que él no tiene 8 líneas de trabajo, que es el liderazgo de la educación superior colombiana, la autonomía, la democratización de la vida universitaria, la diversidad, el reconocimiento para la igualdad, entre otras cosas, entre otras líneas, digamos, del señor Munera, que las ha tenido allí presentes. Entonces, vamos a ver qué pasa, si se cumple lo que el profesor Diego Torres nos acaba de decir, si se cae ese nombramiento, lo cual de hecho incluso pues también generaría y seguiría generando varios vacíos en la comunidad universitaria. No sé qué vaya a pasar, tampoco lo sé yo. Creo que en este espacio no lo sabe nadie. Una cosa es tener fe y otra cosa es verdaderamente lo que vaya a pasar. Pero lo que sí es importante es seguir hablando de esto. Y pues cada uno que se quede con las conclusiones que quiere quedarse. Para unos se violentó la autonomía universitaria, para otros se escucharon algunas voces que no habían sido escuchadas y pues de nuevo se tiene fe en que esta decisión sea la correcta. Vamos a ver qué pasa. Yo les agradezco a ustedes dos por haber estado en este espacio. Así tengan opiniones tan distintas, pues se hizo en un espacio siempre respetuoso acá, en este canal. Así que mil gracias y estaremos muy atentos a lo que pase allí en la Universidad Nacional. Gracias, profesor, y gracias, concejal. Muchas gracias, María Camila. Muchas gracias, profesor. María Camila, concejala, muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas. Por favor, háganme saber qué opinan de esta discusión que se está registrando no solamente en Bogotá, sino en Colombia, de la Universidad Nacional. Suscríbanse acá abajito. Cuéntenme qué opinan. Nos vemos. Chao.